Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, circuitos RSP. En este caso vamos a hacer una prueba del Gate EC 2005 que habla de networks de redes y vamos a aplicar el teorema de superposición teniendo en cuenta que tenemos fuentes dependientes e independientes. Lo primero que recordamos es que el teorema de superposición solo se puede aplicar a fuentes independientes, independent sources. Ahí tenemos una fuente independiente de voltaje, 4 voltios, valor fijo, y una fuente de corriente también independiente, fuente de corriente de 2 amperios. Mientras esta fuente aquí de voltaje, unos son circulares, quiere decir independiente, tiene un valor fijo, mientras que esta es dependiente y tiene un valor variable. 5Vx siendo Vx la caída de voltaje en esta resistencia y en este sentido, más menos. Y aquí la caída de voltaje es aquí de más a menos 5 veces. Si aquí cae 1 voltio, aquí caerán 5 voltios. Bien, fuentes de corriente, entonces solo podemos aplicar la superposición a las fuentes de corriente, a una fuente de voltaje, suprimo la fuente de corriente y luego aplico la fuente de corriente y cortocircuito a la fuente de voltaje. Vamos a hacerlo. El primer caso, aplicamos esto y tenemos, y cojo la fuente de corriente y aplico la superposición, las fuentes de voltaje, perdón, la fuente de corriente se cortocircuita. En el momento que se cortocircuita, se elimina. En el momento que esto se elimina, por aquí ya no pasa corriente, esto es como si no existiera y me queda este circuito. Lo voy a dibujar en vertical y me queda la fuente positivo 4 voltios, aquí positivo 4 voltios. Voy bajando. Si bajo el positivo me encuentro la resistencia esta de 2 ohmios, que hay una caída de voltaje más menos aquí de Vx. Sigo bajando por aquí no pasa corriente y tengo la fuente dependiente de voltaje menos más, o sea que tengo una fuente que esto es menos y esto es más, en este sentido de 5 veces este valor. Vamos a ponerlo dentro, menos y más la caída de voltaje. Vengo por aquí del positivo al negativo, menos más y luego la resistencia de 3 ohmios. Y ya llego al tierra. Esto es superposición considerando solo la fuente de voltaje, elimino la fuente de corriente y mantengo la fuente dependiente, sea de voltaje o de corriente. Vamos a ver aquí, la intensidad es la misma porque hay una sola rama, una intensidad I que pasa por aquí y que pasa por aquí. Caída de voltaje I por R, Vx será 2 veces I y caída de voltaje aquí será 3 veces I. Cuando una intensidad atraviesa una resistencia, cae voltaje. Una intensidad atraviesa una resistencia, cae voltaje. Voltaje total 4 voltios tiene que ser la suma de las 3 caídas de voltaje. Pero aquí la caída de voltaje no es de menos a más. O sea, no es de más a menos que baja, sino de menos a más sube. O sea que es lo contrario. Entonces, al ser contraria, tengo que hacer la oposición. Tengo 4 voltios, es el total, será, si fueran 3 caídas de voltaje, la suma de las 3. 2I, cae voltaje, más 3I, cae voltaje. Pero este de aquí es contrario, por lo tanto no cae, sino esto hace subir el voltaje en ese sentido. Por lo tanto, será al revés, menos la caída de voltaje que es 5Vx. ¿Vale? Este aquí, al ser de menos a más, hacia aquí caería, pero hacia aquí sube. Esto, los 4 voltios que hay aquí, tiene que ser esta guía de voltaje más esta guía de voltaje menos esta subida al TOG. Esto sube el voltaje, o sea, se opone. ¿Cuánto vale Vx? Pues Vx hemos dicho que vale 2i. Pues en lugar de Vx pongo 2i. Y me queda 2i más 2i más... Vamos a borrar esto que se vea bien. Y me queda 2i más 3i menos 10. El Vx 2i menos 10i. Y despejo 4 igual a 2 y 3, 5 menos 10 menos 5i. Y despejando ya i vale menos 4 quintos. Igual menos 4 quintos. Ya podríamos dibujarlo en este caso, que la intensidad como es negativa y yo considerado en ese sentido, del positivo al negativo, si me da negativo quiere decir que en el sentido contrario. Aquí tengo una intensidad de 4 quintos en este sentido. Y aquí tengo una intensidad de 4 quintos en este sentido.
Bien, podríamos calcular las caídas de voltajes, 4 quinto por 3, y tengo la intensidad, 4 entre 5 por 3, no, 4 por 3, 12 quintos, 12 entre 5 igual a 2,4 voltios, lo que caería aquí de voltaje. Aquí 2 por 4 quintos son 8 quintos, vamos a ver, 8 quintos, 8 entre 5, 1,6, la caída de voltaje es 1,6. Y aquí 5Vx es 5 por 1,6, 5 por 6, 30, y a esto es 5 por 1, 5, 3, 8, que caería 8 voltios. Aquí tengo 4 voltios, positivo, más. La intensidad va aquí, cae 1,6. Bueno, empiezo por el 0, y aquí me dicen que cae 2,4. Si aquí tengo 0, este tendré menos 2,4. Aquí, de más a menos, bajo 8 voltios. A ver, un momento. Aquí, la caída de voltaje, más menos, sería si viniera aquí. Como es al revés, esto es menos 1,6. Y ahora ya, menos 2,4 menos 1,6 queda menos 4, más 8 da los 4 voltios que hay aquí. Segunda parte del teorema de superposición sería hacer lo mismo, pero ahora con la fuente de corriente y cortocircuitando la fuente de voltaje. Ahora borramos esto, cortocircuitamos la fuente de voltaje y calculamos cómo quedaría ahora esto. Entonces, vamos a dibujarlo en vertical, fuente de 2 amperios, que pasa por una resistencia de 1 ohmio, llega aquí un punto, se bifurca, a la izquierda voy por más menos Vx de 2 ohmios, el más arriba, el menos, esto es Vx, esto vale 2 ohmios, y llego a tierra, sería esta, ahora cojo referencia a esto de aquí. Y por otro lado voy a la 3 ohmios, llego aquí más menos, y llega también a referencia. Entonces, este es un caso un poco especial. Caída de voltaje, estos dos están en paralelo. Vx y todo esto. Por lo tanto, la caída de voltaje aquí, que es Vx, tiene que ser igual a la caída de voltaje aquí, que es Vx. Vamos a hacer esto de aquí. Esto vale 5Vx. Esto no está apuntado. Esto vale 5Vx. Vx, que es la caída de voltaje total, tiene que ser igual a caída de voltaje aquí, que es V en la resistencia de 3 ohmios, más la caída de voltaje aquí, que es 5Vx. Un momento, 5Vx, la caída de voltaje es cuando es de más a menos. Aquí cae voltaje. Pero este está puesto aquí de más a menos. También cae voltaje. Entonces, ¿cómo es posible que aquí caiga voltaje 3 ohmios, aquí caiga voltaje 5Vx y me dé Vx? No es posible. La única solución es que la corriente realmente, en este caso, en lugar de ir hacia abajo, sea hacia arriba. Si la corriente va hacia arriba, entonces, ¿qué pasará? Entonces, la caída de voltaje será aquí más y aquí menos. Si la corriente va hacia aquí, aquí la caída de corriente será opuesta a la caída esta de aquí. La cuestión es que nos queda. Si esto es 5Vx, lo vamos a hacer de otra manera. Si esto es 5Vx, el total de Vx, ¿qué tengo que poner aquí? Vamos a hacerlo aquí, que se ve mejor, yo creo así. Esto tiene que valer menos 4Vx. Menos 4Vx más 5Vx dará Vx. Menos 4Vx, que es la caída de voltaje, más 5Vx, igual a Vx. Por lo tanto, la caída de voltaje aquí tiene que ser menos 4Vx para que esto nos dé Vx, que es la caída de voltaje total. Ya tengo que la caída de voltaje aquí, vamos a poner las intensidades. Aquí llegan 2 amperios.
Aquí está la llamaremos I1 la que se bifurca por aquí y aquí I2 la que se bifurca por aquí. Luego si nos da el negativo veremos que es en señal contraria, pero de entrada suponemos que esto va así. Yo tengo que menos 4Vx es la caída de voltaje aquí. Caída de voltaje aquí I por R, 3 y 2. Caída de voltaje aquí I por R, 2 y 1. Vx es 2 y 1 y menos 4Vx es 3 y 2. Menos 4Vx es 3 y 2 y a la vez que Vox es 2 y 1. De aquí, ¿qué puedo hacer? Pues despejo Vx 2 y 1 lo puedo poner aquí. Menos 4 por Vx, que es 2 y 1, igual a 3 y 2. Esto me queda menos 8 y sub 1 igual a 3 y sub 2. Menos 8 y sub 1 igual a 3 y sub 2. ¿Qué otra cosa sé? Que 2 amperios igual a I sub 1 más I sub 2. Despejo cualquiera de las dos, por ejemplo, I sub 2. I sub 2, ¿qué me quedará? 2 menos I sub 1. Y ahora pongo este valor aquí. Tengo menos 8 I sub 1 igual a 3 I sub 2. Como I sub 2 vale 2 I sub 1, esto pongo 3 por 2 menos I sub 1. Igual a 6 menos 3 I sub 1. Y me queda, a ver si no nos liamos, menos 8 I sub 1 igual a 6 menos 3 I sub 1. El menos 3 pasa sumando, menos 5 I sub 1 igual a 6, y aquí ya despejo I sub 1 igual a menos 6 quintos. Menos 6 quintos. Ya tengo I sub 1, que es esta de aquí, menos 6 quintos. Si es menos 6 quintos, quiere decir que en lugar de ir en esta dirección va en la contraria. Aquí tengo que esto I sub 1 son 6 quintos hacia arriba. Al estar negativo, esto va hacia arriba. I sub 2 resto la diferencia. I sub 2 hemos dicho que 2 amperios es I sub 1 más I sub 2. Si I sub 1 menos 6 quintos, de aquí despejo I sub 2, que será el 6 quintos pasa sumando 2 más 6 quintos. 5 por 2, 10, 16 quintos. Me queda I sub 2 igual a 16 quintos. Tengo que I sub 2, esta de aquí es 16 quintos. 16 quintos en el sentido en que lo he dibujado. 16 quintos. Vamos a ver, entran 6 quintos más 2 y salen 16 quintos, entonces será en este sentido. Aquí hay una caída de voltaje que luego compensa aquí. 16 quintos. Entonces, ahora nos queda por superposición sumar los dos. Aquí tengo 6 quintos y 6 quintos. Voy al circuito. Aquí tenía 4 quintos, ahora tengo 6 quintos. Y en este sentido, ¿no? Tenía, a ver, ahora tenía la fuente de corriente aquí, esto venía aquí, hacia abajo. Como era negativo, 6 quintos en sentido negativo, sí, 6 quintos hacia ahí. Y el otro es 16 quintos, me da positivo, en el sentido atravesando hacia el circuito. Aquí 16 quintos atravesando 3 ohms aquí. 16 quintos. Ya tengo ahora, entonces, por superposición, la suma de las dos corrientes obtenidas será el total. 6 quintos más 4 quintos, 10 quintos. O sea, 2 amperios. Aquí tengo 2 amperios. Voy ahora a dibujarlo en el otro que tengo. Y aquí tengo 16 quintos y 4 quintos, 20 quintos. Igual a 4 amperios. Me quedan aquí 2 amperios y aquí 4 amperios. Vamos. Entonces hemos dicho que aquí quedan 2 amperios en este sentido y aquí quedan 4 amperios en este sentido. Vemos que cuadra porque aquí vienen 2, más 2 que vienen de aquí, dan los 4 amperios. Ahora vamos a comprobar aquí sí los voltajes. 2 amperios en este sentido, 2 por 2, hay de voltaje aquí 4 voltios. Esto es más menos, más menos, en este sentido más menos, aquí serían menos 4 voltios, ¿vale? De más a menos, si de aquí a aquí bajo 4 voltios, de aquí a aquí subo 4 voltios, de más menos subo
perdón, si aquí son 4 voltios, aquí serán menos 4. Menos 4 por 5, menos 20 voltios. Esto equivale a una fuente de menos 20 voltios. 5 veces esto Vx. Vx tomado en este sentido, más menos es menos 4 voltios. 4 voltios es más menos. Cae de aquí a aquí 4 voltios. Por lo tanto, el sentido contrario es menos 4. Por 5, menos 20. Aquí, ¿qué tenemos entonces? 2 amperios y un ohmio. Caída de voltaje, 2 voltios. 2 por 1 es 2. Aquí suponemos en algún punto vamos a poner la referencia. Si aquí ponemos la referencia aquí abajo, 0 voltios. Aquí más menos caen 4 voltios, aquí no, menos 4 voltios. De más a menos, aquí bajo 4 voltios. Menos 4, 4, menos 8 voltios. 4 por 3, aquí caen 12 voltios. 4 por 3, 12 voltios. Menos 8 y 12 que caen, aquí tendré menos 20 voltios. Menos 20 voltios. Ahora voy en este sentido. Digo, ahora menos 20 voltios, aquí tengo 0 voltios, perdón, este 5Vx es menos 20 voltios, o sea que sí que tenía 0, aquí tendré menos 20 voltios, que es lo que marca aquí. Por lo tanto, ya está bien. El Vx ya está considerado el negativo, por lo tanto el 5Vx es menos 20 voltios y no tengo en cuenta este. Y me da que me cuadran los datos y acabamos de resolver este ejercicio que tiene la relativa complicación de la fuente independiente.